por presentarnos. Vamos a empezar por el lado más importante de la mesa, que es ese de ahí, si nos importa, con permiso de mis compañeros de mesa. Y bueno, para hacernos una idea de quiénes estáis a este lado de la mesa, que es el importante, ¿cuántos sois de entidades financieras? Vale. ¿Y de entidades sociales o ONGs o entidades de carácter social? Vale, muy bien. ¿Y académicos? Vale. ¿Administraciones públicas? Vaya, así nos va, ¿no? ¿Alguien de otro grupo que no haya mencionado? Bueno, pues yo creo que la composición de la audiencia es un poco la representación del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es un poco pues, las inversiones de impacto que aunan la parte financiera con la parte social. Ahora vamos a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Yo les voy a presentar y les vamos a dar un minuto para que nos cuenten lo que hacen, porque la idea es que sea todo breve y concreto y que no nos extendamos demasiado. Así que, bueno, empiezo por José Moncada. Bueno, lo que quería decir es que las personas que me acompañan en la mesa tienen todas currículums bastante apasionantes y muchas de ellas han hecho unos giros radicales en sus trayectorias profesionales que yo creo que valen la pena resaltar. Y, bueno, uno de ellos es José Moncada, a quien tengo aquí a mi lado izquierdo. José es funcionario en excedencia de la Dirección General del Tesoro, de la Comisión Europea y de ESMA, que es el regulador europeo de los mercados de capital. Además, también es profesor de mercados financieros en la Universidad de París. Pero dejas la ESMA, dejas de ser funcionario europeo y fundas con otro grupo de personas la Bolsa Social. ¿Qué es la Bolsa Social? ¿Qué te hace dejar un puesto de funcionario europeo y embarcarte en esto? Bueno, pues muchas gracias, Inés. Buenos días a todos. Yo soy José Moncada. La Bolsa Social es la realización de un sueño y también la constatación de un cambio de mentalidad que se está dando y del que es posible que hablemos, ¿no? Hoy, en el que cada vez más la gente se da cuenta que sus decisiones económicas no puede separarlas de una dimensión ética, ¿no? Entonces, en nuestras decisiones económicas de consumo, de ahorro, de inversión, de emprendimiento, pues cada vez más nos damos cuenta de que podemos provocar un impacto ético en la sociedad, un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. La Bolsa Social es una plataforma de financiación participativa. Esto es un concepto que ha salido antes en la presentación de Javier. Es como en español llamamos a las plataformas de crowdfunding de inversión. Crowdfunding, ya sabéis que es un poco confuso porque muchos tienen la idea de que crowdfunding es una manera de donar dinero. Bueno, pues también, pero hay plataformas que son de inversión, plataformas online a través de las cuales uno puede invertir en empresas y en proyectos, ¿no? La Bolsa Social en concreto es, digamos, el foro de inversión de referencia para inversores de impacto social y empresas que tengan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Nosotros lo que hacemos es seleccionar empresas que tienen un buen modelo de negocio, que están ya facturando, que tienen potencial de crecimiento, pero que tienen además ese elemento de tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, y además es un impacto medible. Les exigimos que lo midan y lo reporten. Es la primera plataforma de financiación participativa autorizada en España por la CNMV. Nosotros somos una entidad regulada por la CNMV y supervisada por la CNMV. A partir de abril de este año hubo una nueva ley en España que regula el crowdfunding y que exige, eleva mucho los criterios que debemos cumplir las plataformas de financiación participativa y nos somete a la supervisión de la CNMV, ¿no? Lo cual es muy positivo porque da seguridad jurídica a los inversores. Y bueno, la plataforma, pues acabamos de recibir la autorización y ya hemos presentado los tres primeros proyectos, las tres primeras empresas, que estarán abiertas a la inversión a partir del 28 de octubre y es financiación participativa, todo el mundo puede participar, ¿no? Muy bien, 28 de octubre, ya sabéis, los ahorros en la Bolsa Social. Bueno, a mi derecha está Giovanni Di Plácido. Giovanni es director de Research de la Fundación Microfinanzas de BBVA y anteriormente, también en BBVA, fue economista jefe para América Latina y mercados emergentes y jefe de análisis cuantitativo y modelización. Y es doctor en Economía por la Universidad de Georgetown.
Y si nos puedes contar qué hace la Fundación BBVA Microfinanzas, así un poco más breve que José. Luego dejamos tiempo para que cada uno se explaye. Con mucho gusto. La Fundación Microfinanzas BBVA nace en el año 2007 por un endowment de BBVA, y en estos 8 años básicamente ha operado en 7 países de América Latina, en 8 instituciones. Básicamente, cuando se crea la fundación, lo que BBVA ve en la región es que efectivamente la exclusión financiera era uno de los elementos determinantes de la exclusión social que posiblemente en la región estaba operando. Y para ese momento, un 70% de los adultos de América Latina estaban fuera del sistema financiero. Hoy la cifra ha mejorado, más o menos el 50% está fuera del sistema financiero, pero ha habido un recorrido en buena dirección. Y básicamente lo que se intenta a través de la fundación es crear un modelo diferencial con toda la experiencia de BBVA de casi 160 años de banca, aportada a un sector que tiene particularidades que después podremos entrar en detalle, que hace que buena parte de estos sujetos no estén insertos en el mercado financiero, y al no estar insertos en el mercado financiero tienen una exclusión mayor, que es que no pueden colocar en valor los skills que tienen, las ideas, el emprendimiento no lo pueden transformar, y básicamente el vehículo que es la Fundación Microfinanzas BBVA es un vehículo que ha permitido insertar algo así como 2 millones de personas que son nuestros clientes, donde el 83% de este total son personas muy vulnerables, donde un 50% son básicamente personas que están en niveles de pobreza o niveles de pobreza extrema. Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante, luego nos cuentas más. A continuación voy a presentar a Luis, que es otro currículum de estos también que dan una vuelta lateral con triple salto, porque Luis es arquitecto, especializado en planificación urbana, y en 2009 funda CREAS. ¿Qué tiene que ver CREAS con la arquitectura o no sé? No mucho, ¿no? La verdad es que no mucho, fue también un giro ahí tremendo. Yo agradecer tu presentación y también agradecer a Spainshift, ¿no? Yo creo que el acto de hoy, y sobre todo que haya puesto tanto foco en las inversiones de impacto, ¿no? que demuestra pues, que hay interés, ¿no? CREAS, pues en CREAS, como todos los que estamos aquí, nos mueven nuestras creencias y nuestras ilusiones, ¿no? Nosotros creemos que otra economía y que otra forma de invertir es posible, ¿no? Y creemos que esa economía y esa inversión tiene que estar al servicio de las personas, de la economía real y de las empresas sociales y sostenibles, ¿no? Por poneros un pequeño ejemplo, ¿no? Imaginaros un mundo en que las empresas tuvieran como objetivo la resolución de problemas sociales y ambientales, además de generar riqueza económica. Imaginaros un mundo donde las empresas pusieran el foco en las personas y en el bienestar de esas personas. Imaginaros una empresa que fuera capaz de detectar cánceres de mama 5 veces más pequeños de lo que lo hace un oncólogo. Imaginaros que las trabajadoras de esa empresa fueran ciegas y que utilizan su mayor capacidad del tacto para detectar dichos cánceres. Imaginaros el impacto que esa empresa tendría en las personas ciegas al darles un trabajo digno, en las mujeres por poder detectar dichos cánceres en una etapa más temprana y en la sociedad por el ahorro que eso supondría, ¿no? Pues esa empresa existe, y esa empresa se llama Discovery Hands, es una empresa alemana que trabajan allí, y una de nuestras participadas, que es App Social, una de las empresas que hemos participado nosotros, App Social, se dedica a detectar ese tipo de empresas y traerlas a España en este caso y también a Colombia. Y es un poco lo que hacemos en CREAS. Hemos sido un poco pioneros en España en invertir en ese tipo de empresas, en empresas sociales. Brevemente contamos con 2 fondos, que son CREAS Inicia, que es para fondos, para empresas en fase de esa semilla, en esa primera fase, y luego CREAS Desarrolla, que es un fondo para, como dice el nombre, para desarrollo o expansión, ¿no? para empresas que llevan más de 1 año de concepto probado. Hemos realizado hasta el momento 8 inversiones, más otra que tenemos aprobado, y esperamos antes de final de año cerrar otro par más de inversiones. Muy bien, pues muy interesante también. De este lado de la mesa tenemos a Agustín Vitórica, que Agustín se define a sí mismo como un financiero metido emprendedor social. Otro cambio también así de trayectoria profesional. Fue responsable de la gestión de una gran family office durante 10 años, y pensando cómo aplicar lo que sabía de inversiones a algo que tuviera un impacto social, pues decide dejar su trabajo y funda Gawa Capital. Sí, y mi mujer me miraba con cara rara diciendo, pero ¿cómo se te ocurre, no?
Buenos días a todos. Gracias por venir, gracias Spensive por organizar esto y gracias a todos vosotros por compartir panel conmigo, porque realmente sois todos unos cracks. Nosotros nacimos en el año 2009, somos un grupo de profesionales que veníamos de la inversión en capital riesgo, capital privado y de la banca de inversión, que en algún momento en nuestra vida dijimos, pues, tenemos que dar algo de significado a nuestro trabajo financiero. ¿Y cómo podemos utilizar todo esto para hacer algo que no solo sea ganar dinero, sino realmente generar un impacto positivo en personas de muchos más bajos ingresos que lo necesitan? Nacimos gracias a la persona que tengo a mi derecha, que ahora se presentará, gracias a Popular Banca Privada, que la rama de banca privada de uno de los principales grupos bancarios nos apoyara fue un verdadero milagro. Yo todavía no me lo explico, ¿no? Gracias a ellos contamos en este momento con más de 40 millones bajo gestión en los fondos que asesoramos y, bueno, somos una parte importante de esa cifra que antes comentó Javier Garayoa del sector en España. Y no sería justo si no agradezco también al Consejo de Administración que nos apoyó desde el primer momento y a la cabeza de él, Antonio Garrigues Walker, que desinteresadamente desde el año 2009 decidió presidir GAWA Capital y que ha sido un verdadero aliento y continuo apoyo durante toda nuestra trayectoria. Muy bien. Bueno, Carlos, ya te había presentado Agustín, pero bueno, Carlos Muñoz es responsable de inversiones no convencionales en Popular Banca Privada, que es un banco filial para banca privada del Grupo Banco Popular. Sí, muchas gracias, Inés. Mira, bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí también. Yo creo que es muy importante lo que yo estoy escuchando durante toda la mañana. Como ha dicho Agustín, nosotros unimos fuerzas hace ya unos años, en 2009, en un momento en que pensábamos que un banco tenía que hacer algo más cuando España estaba en crisis y los inversores, como a nosotros nos corresponde por nuestro trabajo, no sabían qué hacer con su dinero. Queríamos ilusionar, queríamos crear algo que verdaderamente fuera una alternativa pues que diera no solo un retorno financiero, inestable como en los momentos de crisis, pues impredecible, pero sí al mismo tiempo un retorno social. Entonces, desde nuestro banco, del Grupo Banco Popular, que somos un pequeño banco privado del grupo desde hace 15 años, pensamos que un banco no tiene por qué representar el papel malo de todo esto, sino todo lo contrario. Tiene que abrir la puerta al mundo de la microfinanza a los grandes inversores que ya lo tenían, pero también a los pequeños. Y en banca privada pues hay clientes de muchos tamaños. Y por eso nuestro papel aquí, y espero que os podamos aportar algo. Seguro, porque nos tienes que contar qué hace el Banco Popular en esto, igual que el BBVA, pero eso lo dejamos para un poco más adelante. Bueno, me queda presentarme a mí. Soy Inés García Pintos y me encargo del Departamento de Responsabilidad Social e Innovación en CaixaBank. Y bueno, me presento para que no quede la mesa así sin terminarme de presentar. Y nada, yo estoy comprometida con Spensive pues desde su fundación y hasta hoy. Mi empresa es la que patrocina el evento, así que esto es lo que quería contar, que por lo demás es mucho menos interesante que lo que contáis vosotros, ¿no? Entonces, si os parece, para que esto sea un taller y no una serie sucesiva de intervenciones, no hay PowerPoint. Lo siento por aquellos que les gusta mirar a la pantalla, pero nos pusimos de acuerdo y decidimos que esto tiene que ser un taller de verdad. Y luego que también queremos contar con vuestra participación, así que en cada punto que discutamos, pues os miraré para ver si alguien quiere aportar algo. No tiene que ser una pregunta, puede ser un comentario breve y concreto. No consiste ni que ellos hagan presentaciones de 20 minutos ni que ninguno lo hagamos, pero la idea es que, bueno, ir cerrando temas también con vuestras aportaciones, porque luego tengo que llevar unas conclusiones a la mesa que viene a continuación y necesito que tenga pues mucho contenido. Así que nada, pues si os parece empezamos. La verdad es que este tema es el tema estrella del evento de hoy, ¿no? Por un lado está el estudio de Spensive y luego toda la jornada de la tarde está de alguna manera dedicada a desarrollar lo que vamos a presentar aquí. Así que, bueno, no sé, el estudio de Spensive que se ha presentado esta mañana, no sé si hay algo que os haya llamado particularmente la atención, alguna cosa que digáis, mira, esto me choca, no lo sabía, o no sé. O era más o menos, a mí me ha gustado porque me parece que hace un recorrido bueno y sólido sobre todo, pero no sé, ¿algún comentario puntual? Pues,
Bueno, a mí primero pues felicitarlo porque yo creo que dentro del universo de lo que es la ISR, que es muy amplio, que se ponga el foco en la inversión de impacto, yo creo que está muy bien y marca que hay un interés realmente del sector, ¿no? Que está realmente despegando, ¿no? Que yo creo que sería un poco uno de los puntos fuertes en estos momentos del sector. Luego, a mí me ha gustado mucho el dato que decía Javier del 132% de crecimiento en Europa en el 2013. Yo creo que ese crecimiento habría que medirlo en 2015-2016 en España. Yo creo que está en España en esos ratios ya, ¿no? Sería bueno medirlo. Y luego yo creo que también hay varios informes ya de hace tiempo. Yo creo que se ve también que hay muchos actores nuevos entrando al ecosistema y eso es bueno para todos, ¿no? Yo creo que muy diverso índole, no todos inversión de impacto, pero bonos verdes, bonos sociales. Yo creo que eso está, bolsa social, o sea, hay mucha gente nueva y yo creo que es muy bueno para el sector. Respecto al estudio, me ha parecido fantástico, pero hay unas cifras que generalmente nosotros cuando explicamos lo que es la inversión de impacto contamos siempre, que es quizá dando un paso atrás y mirando el problema, ¿no? Todos sabéis que hay 3.000 millones de personas en el mundo que viven con menos de $2 diarios. Bueno, es un problema grande. Y contra eso siempre se ha utilizado tradicionalmente la filantropía. Hicimos unos números que están en la página, en la portada de la página de Jean, os recomiendo que entréis y los miréis. Si sumas todos los activos de las organizaciones filantrópicas, todas las fundaciones, ONGs, agencias de desarrollo, multilaterales, de Estados Unidos y de Europa, dan un total de 1,2 billones de dólares, billones españoles, trillion dólares, millones de millones. Bueno, parece mucho dinero, pero si lo divides entre los 3.000 millones de personas que viven con menos de $2 diarios, pues da $400. Con $400 no se resuelve el problema. Pero uno se pregunta, ¿hay dinero en el mundo para resolver el problema? Activos bajo gestión totales de los mercados de capitales son 212 billones de dólares. En el mundo hay suficiente dinero para resolver el problema. Lo que dice Jean, el Global Impact Investing Network, dice que en los próximos 5 o 10 años quizás se logre captar un 1% de esos activos mundiales bajo gestión. Simplemente eso supondría multiplicar por 2 todos los recursos que tiene la filantropía en Estados Unidos y en Europa para complementarlo y luchar contra esos mismos problemas. Pero importante, tiene que generar un retorno financiero, porque si no, esos inversores nunca invertirán en este campo, ¿no? Pero la ventaja que genera un retorno financiero es que se invierta a través de empresas que son sostenibles y escalables. Luego, al ser escalables, no hará falta volver a recurrir a donación, ¿no? Entonces, quería simplemente decir estas cifras que ayudan a ver... Luego, si acaso, nos extendemos un poco más en las cifras, pero un poco por centrarnos en las preguntas y por dar un poco satisfacción a ese... Sí. Sí, aunque casi todos nos conocemos más o menos y os presentáis y... Muy bien, pues un poco para dar respuesta a una pregunta que probablemente se hacen muchos de los que están aquí de entidades financieras. ¿Qué hace una entidad financiera convencional, maximizadora de beneficio en un sitio como este? Carlos, luego te pregunto a ti, Giovanni, pero... Creo que es para mí esa pregunta, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, tú has dicho una entidad financiera convencional, por supuesto. Nuestro banco es un banco convencional, como muchos otros, que tiene banca comercial, pero que también tiene banca privada. La banca privada, para algunos que a lo mejor os pille un poco más lejos ese concepto, lo único que es una parte, digamos, de la actividad bancaria que consiste en identificar para clientes que son ahorradores, pues dónde destinar sus ahorros, cómo invertirlos, etcétera, ¿no? En general, esos ahorros casi siempre están enfocados a los mercados financieros, a inversiones que tienen al final de su cadena un activo financiero de la índole que sea, geográficamente situado en cualquier punto del mundo y con múltiples perfiles de inversión, de más riesgo, menos riesgo, etcétera, que sobradamente conocéis ya todos. ¿Por qué estamos aquí? Porque cuando estamos en el año
En el 8, vaya, empezamos ya un poco a pensar, en el 9 nos cruzamos con estos señores de Gagua, ¿verdad?, porque teníamos ya una inquietud en el banco. Veíamos que los mercados financieros lo único que habían producido era un gran susto a todo el mundo y una gran desconfianza que además iba a quedarse mucho tiempo, posiblemente todavía ni se ha ido. No sé si se irá alguna vez, porque lo que ha percibido el público en general es que los mercados financieros son muy difíciles de prever, la información se cruza, hay mucha, a veces hay demasiada, a veces contamina, hay intereses cruzados, por lo tanto, el comportamiento de una cartera financiera, bueno, pues a veces hace lo que se prevé que va a hacer y otras veces no. Hay un principio en inversión que es la diversificación, ¿eh? Entonces, nosotros en una banca privada lo que tenemos que buscar son alternativas que complementen, no que sustituyan, jamás, pero sí que complementen en el, digamos, en el importe, en el grado adecuado, en función del perfil de cada cual, pues con otro tipo de inversiones que produzcan otros retornos, digamos, otras satisfacciones a los clientes. En ese momento del 2008 era muy difícil saber qué, ¿no? Y llegó un momento que llegó a nosotros la palabra microfinanzas. Y no teníamos ni idea de lo que era, no sabíamos lo que era. Empezamos a estudiarlo en profundidad y con la ayuda de Gagua, que fue, digamos, de las muchas firmas que estuvimos, pues lógicamente, conociendo para esta cuestión, vimos a un equipo, bueno, su currículum lo ha dicho un poco, pero un equipo, digamos, primero distinto, segundo enormemente comprometido y tercero con una capacidad técnica, desde el punto de vista de inversión, que nosotros tenemos que hablar por ello, muy sobresaliente. Es decir, aunaban dos cosas, la pasión por un sector, que es por el que estáis todos aquí, y dos, la metodología de banca de inversión. Es decir, el que el dinero que va a ir va a hacer su impacto social, claro, pero también va a hacer su impacto financiero. Porque nosotros la inversión de impacto la entendemos con las dos palabras. Inversión, debe ser una inversión, y luego que realice su impacto social también. Y bueno, creemos que a satisfacción desde luego de nuestros clientes y por nuestra, por supuesto, nuestra primera inversión en la que estuvimos embarcados con Gagua, que empezó en ese momento, pues ya está devolviendo la mitad de toda la inversión, es decir, y aún le queda mucho en su patrimonio, por lo tanto, esperamos, no tenemos ninguna, digamos, incertidumbre acerca de que va a cumplir su objetivo de una TIR entre 8 y 11%, que no está mal, podéis ver que eso no existe ahora mucho en el mercado, al mismo tiempo que está haciendo su trabajo social. Y ya por eso nos animamos incluso a continuar con un segundo fondo que ahora mismo está abierto y que bueno, tenemos presencia pública, como os contará Agustín más adelante. Por eso estamos aquí. ¿Y tiene alguna ventaja, ya has mencionado algunas, diversificar, ilusionar, ¿no? ¿Ventajas respecto a la inversión financiera tradicional? Sí, por supuesto. Una, por ejemplo, muy destacable es la falta de correlación. Es decir, la inversión en el mundo de las microfinanzas en particular, y hecha, digamos, con enorme cuidado a la hora de que el destino del dinero de estas inversiones se vaya exactamente a instituciones de microfinanzas cuyas carteras sean de microfinanzas en lo más puro posible, es decir, carteras puras no existen, pero que prácticamente un porcentaje muy, muy exigente de su activo esté destinado a la microactividad, al crédito a la microactividad, de manera que podamos estar, digamos, relativamente convencidos de que el compromiso de los destinatarios de esos fondos cumplen en la mejor manera que pueden con los retornos a esas instituciones de microfinanzas, con devolver esos microcréditos, en definitiva. ¿Eso qué es lo que le proporciona al inversor que está sentado en Madrid o en cualquier punto de España? Pues que su inversión, de la misma manera que la microfinanza no, se beneficia de los grandes momentos del mercado cuando el mercado tira para arriba, cuando el mercado tiene problemas y crisis tampoco se enteran, porque son actividades de microactividad en países que están muy distantes de nuestro mundo y que por lo tanto tienen una estabilidad muy fuerte. Eso ha supuesto un refugio y eso es un valor muy, muy importante para nuestros clientes, claro. Giovanni, ¿quieres añadir algo? Por alusiones en banca comercial, microfinanzas. Sí. Básicamente, cuando se comienza este proyecto, que es la Fundación Microfinanza BBVA, lo que veíamos era dos cosas. Por un lado, la exclusión financiera, que si nos preguntamos acá qué habrá sido nuestras vidas si no hubiéramos podido financiar la hipoteca, el coche, la educación. Eso también le pasa a la gente pobre y en mayor cuantía y con mayor volatilidad. Veíamos a su vez que es un grupo, un segmento con mucha volatilidad de ingresos, donde había que crear una especie de estabilidad en la función de ingresos. Y la aproximación que tiene BBVA, que tiene una trayectoria larga en términos de inversión social responsable, del año 96, ya en los circuitos de riesgo propios del grupo,
estos factores se contemplan a la hora de los créditos, a la hora de cuantificar los impactos. Cuando nos acercamos al sector, básicamente lo que pensamos es que una de las distorsiones que se veía era que buena parte de la aproximación que había en el sector era aproximación al consumo. Una aproximación al consumo y creando bolsas de sobreendeudamiento importantes en buena parte de las economías donde se estaba operando. Y se operaba, digamos, con una escala con pocos matices, ¿no? Por un lado estaban los donantes, que hacían donaciones y eran instituciones que no eran sostenibles en el largo plazo, y uno de los elementos que más destaca cuando tú analizas el sector y analizas a los agentes que operan en él, básicamente lo que más les interesa es que estés permanentemente allí soportándolo. Entonces, una de las principales carencias que tenía el mercado, por un lado, tenías instituciones que venían de donaciones, que era lo clásico, pero que desaparecían en el corto plazo porque eran insostenibles. Y por otro lado, tenías instituciones que eran muy agresivas, que operaban en estos mercados, pero con márgenes brutales desde el punto de vista de márgenes de interés, que entraban ya en un plano ético posiblemente cuestionable. Nuestra aproximación, la fundación es una fundación sin fines de lucro. Eso no significa que las instituciones donde operamos no sean con fines de lucro. Básicamente, allí lo que se busca es que el retorno, el coste de capital se cubra y se genere capital, un capital orgánico que permita incrementar la escala y la profundidad en la operación en el tiempo. Y nuestra aproximación fue una aproximación de crear una metodología diferencial en el mercado que se llama finanzas productivas responsables, que no es más que ir a actividades que generen un cambio estructural en los niveles de renta de estos sujetos y que la suavicen en el tiempo. Y a su vez, no solo a través del crédito, que es el clásico del sector, el microcrédito, sino además con una gama de productos más sofisticada, posiblemente ahorros, microseguros, temas de remesa, algunos pequeños factoring en alguna economía. Y esta gama este portafolio de productos lo que le permitía a ellos es generar ciertos atributos financieros que no tenían en el momento inicial. Cuando tú le das un crédito, básicamente y si su opción alternativa es el agiotista, básicamente les comprime sus márgenes de riesgo. Si le das el ahorro, que es un canal súper importante para la inclusión financiera, donde básicamente se diferencia la economía emergente de la economía desarrollada. La economía desarrollada, el acceso es como el 95% de la población tiene acceso a las cuentas. En términos de ahorro, el 50% ahorra algo de estos que tienen acceso. En América Latina, el ahorro es básicamente menos del 15% de lo que tienen acceso, que ya es bastante bajo. En términos de crédito, posiblemente un 20% de lo que tienen cuenta, o 25% de los países desarrollados tienen acceso al crédito, pero en América Latina o en los países emergentes en general, esto es mucho más bajo, menos de un 15% tienen acceso al crédito. Dicho todo esto, cuando tú le das acceso al ahorro, básicamente le das una prima de liquidez, y esa prima de liquidez lo hace mucho menos vulnerable ante los shocks. Y estos son atributos. Entonces, básicamente la propuesta nuestra era una propuesta de crear atributos financieros para que estos actores, en un momento determinado, sean sujetos propios del mercado. Y allí nuestra experiencia nos dice que aproximadamente el 30% de las personas que estaban en pobreza, que entraron interactuaron con nosotros, al cabo de 3 años estaban fuera del nivel de pobreza. Eso no significa que deben de ser pobres. Son vulnerables, pero ya no son pobres. Hay que ahora crear mecanismos para que esta vulnerabilidad un poco se comprima. Y básicamente la BVA, cuando ve este sector, lo que ve es que, dada los objetivos del milenio, uno de los objetivos del milenio era el objetivo de la inclusión financiera, y lo que puso a disposición del mercado fue todo el know-how de 160 años de hacer cosas de manera distinta para que este sector podría ser sostenible y podría generar buenas prácticas que sean a su vez absorbidas por el resto de players en los mercados en los cuales operamos. Muy bien.
Antes de pasar a las gestoras, seguro que hay en el público gente que quiere hacer algún comentario. Buenos días a todos, soy Alejandro Sebastián de CONI, una ONG de desarrollo en Guatemala. Aplaudo todas estas iniciativas, que muchas conozco ya, pero creo que desde la rentabilidad o desde la exigencia de rentabilidad no vamos a conseguir todo el impacto necesario. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con colegios en comunidades rurales que son necesariamente deficitarios, ¿no? Entonces, comentaba Giovanni, las ONGs conllevan una serie de problemas, no pueden ser rentables, y conllevan una serie de beneficios también, ¿no? Pues tenemos un conocimiento del terreno, de los beneficiarios, un trato directo, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es si desde todas estas iniciativas se están contemplando la innovación desde las ONGs, que no tenemos accionariado. ¿Cómo podemos unir esas personas, esos inversores de impacto, con proyectos de innovación propuestos desde las ONGs, desde fundaciones y asociaciones sin accionariado, por tanto sin propiedad y sin rentabilidad? Por alusiones. La Fundación Microfinanza BBVA no opera en América Latina sola. Básicamente, el grueso de la economía donde estamos operando, nuestra primera aproximación fue con las ONG. Básicamente, por ejemplo, el caso de Colombia, ahí operamos con la ONG de la mujer en Bogotá y en Medellín, que eran ONG que atendían mujeres, que las mujeres básicamente están muy excluidas de este mercado, mucho más que el hombre, y a través de ella, con su know-how y nuestro conocimiento desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de instrumentos, de forma de hacer cosas, cómo hacer gestión financiera, cómo gestionar los riesgos, apalancándonos en ella, básicamente se creó una institución que se llama Banca Mía, donde coparticipamos BBVA y esta ONG forman parte del equity de este banco que opera en Colombia. Entonces, todo lo contrario, básicamente entendemos que la expertise, el conocimiento del mercado está en buena parte en manos de ellas. El problema es que ellas son insostenibles, por distintas razones. Y esta aproximación, donde tú entras en el capital junto con ellas y le aportas know-how, básicamente lo que ha permitido que de una institución que, si sumamos las dos ONG en el año 2008, no llegaban a 100.000 clientes, hoy tienen casi 1 millón de clientes. Entonces, esta es la escala que te permite una aproximación de este tipo. Y ahí es donde está la sinergia entre ambos mundos, no son mundos excluyentes. Yo creo que son puntos de encuentro donde, digamos, las sinergias que se generan son efectivamente mayores que si tú operaras individualmente. Antes de entrar un momento en el perfil de proyectos, que es un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, me gustaría saber si alguna de los representantes de entidades financieras convencionales tenéis algún comentario que hacer. Si estáis haciendo algo, si lo veis factible, qué obstáculos veis, porque hay varias personas que levantan la mano. Bueno, mi nombre es José Antonio Altabás y soy el responsable del banco suizo UBS para el noreste de España. A Luis, yo te querría preguntar, cuando una empresa os solicita financiación o apoyo, el concepto de impulso o el objetivo de esa compañía, ¿lo tiene claro ella o sois vosotros los que seleccionáis o veis que esa compañía tiene un cierto impulso social? Y luego a Giovanni, te quería preguntar, este proyecto de BBVA que lleva ya muchos años, ¿la morosidad que tiene es mayor o menor que el resto de préstamos de consumo que tenéis en la zona? Y ya por fin, el representante del Banco Popular, oye, me gustaría saber sinceramente cómo en una propuesta de inversión a un cliente de banca privada, con las restricciones que tenemos ahora con el regulador, perfiles, puedes meter este tipo de inversión.
si te parece, empezamos por ellos y luego pasamos a ti y ya abrimos el tema de los perfiles de proyectos, retomando tu pregunta también. En los perfiles, eso para que algunos a lo mejor no conocéis tanto, cualquier inversor que trabaja o que entrega o que da un mandato a un banco privado, lo primero que hace es retratarse. Lo primero que hace es decir cómo es, qué espera de su dinero, lo que le inquieta, lo que no, y el banco tiene que cumplir a rajatabla ese perfil, ¿no? Para que luego pues nadie, decimos, se lleve sorpresas desagradables. Indudable de todas las inversiones que nosotros ofrecemos a cualquier cliente, no porque esta sea microfinancias, cualquier otra, incluso private equity, o sea, incluso inversiones inmobiliarias más o menos agresivas, las que sean, energías renovables, etcétera, deben cumplir necesariamente con el perfil de cada uno. Es decir, no podemos, por tanto, proponerle a un cliente, ni aunque él quiera, incluso, es que me ha encantado, me lo has contado y tal, fenomenal. Bueno, pues o nos volvemos a sentar y revisamos tu perfil, a ver si es posible que entre o no entre. Y hay veces que hemos tenido clientes que han querido, tenemos alguna experiencia, ¿verdad, Agustín? A veces sorprendente porque la normativa no es todavía muy perfecta y pues algún cliente que ha querido entrar, pues resulta que no ha podido, aunque incluso modificando sus propios perfiles, ni con disclaimer ni nada. Eso responde a una parte de tu pregunta, ¿no? Yo creo que realmente nosotros lo que sí creemos es que es una inversión que ocupa un lugar que no debe ocupar más que el lugar adecuado en cada uno, pero que sí que tiene una función y, de hecho, pues hasta ahora no hemos encontrado a nadie que habiendo entrado piense que no estaba en su perfil, ¿no? La pregunta del retorno. Bueno, básicamente la tasa de mora que tenemos nosotros en la media de nuestras instituciones es 3,7. O sea, eso es inferior a la tasa de mora que hay en España. Si le sumamos los castigos, pues bueno, pues es trampa, tú castigas y bueno, nos llegamos al 7%. Y uno de los elementos centrales de este sector donde operamos es la aproximación al riesgo. El problema que tienen la gente que no tiene colaterales, que no tiene ingresos recurrentes, es que son sujetos sospechosos para darle un crédito, ¿no? Y ahí la mayor innovación posiblemente que estamos haciendo es creando unos modelos que valoren otros tipos de factores y que nos permitan ver temas de capacidad de emprendimiento, voluntad de pago, elementos de ese tipo, que han sido bastante exitosos. Y eso sí lo acompañamos de un modelo de acompañamiento, básicamente de enseñarle cómo se descuenta un cash flow, qué tipo de mercado, cómo tiene que dimensionarse, que forma parte de la actividad propia de nuestros agentes en el terreno. El resultado te da una mora de este tipo. Y porque la gente que no tiene acceso al mercado financiero, este canal lo cuida mucho cuando tiene acceso, porque la alternativa ya la conoce y son tipos del 10-20% diario en estos mercados. Sí, yo respondiendo a la pregunta diría que es una combinación, ¿no? Nosotros exigimos a las empresas que busquen resolver un problema social y medioambiental, eso es fundamental, pero a veces ellos saben cómo hacerlo, pero solamente parte, ¿no? Entonces ahí entra el tema de medición de impacto. A nosotros el tema de medición de impacto, que luego igual sale, es lo que nos gusta es el proceso, ¿no? Empezar a pensar, decir, a ver, ¿cómo generamos ese impacto? Y hay muchos indicadores. En educación, te coges indicadores de muchas fundaciones inglesas, pues estos los indicadores que puedes mirar y los intentas adaptar, ¿no? Y con ellos construimos el impacto. Nosotros lo tratamos mucho como la rentabilidad económica. Decimos, cuando es un proyecto que no tiene rentabilidad, pero que tiene un potencial de rentabilidad económica, nos parece interesante, o un inversor normal le parece interesante porque tiene potencial de rentabilidad económica. Nosotros entramos en proyectos que tienen potencial de rentabilidad social, entramos en sectores que tienen ese potencial, educación, sanidad, consumo responsable, innovación social, tiene ese potencial y luego el impacto lo construimos con ellos, junto con ellos. Es un poquito la respuesta, o sea que es una combinación de las dos. Y luego también una pequeña puntualización. Las inversiones de impacto no van a resolver los problemas sociales del mundo, van a resolver solo parte de los problemas sociales del mundo. Javier ha dicho antes, me parece muy interesante, hay un gráfico ahí de la EPA que también sale en el informe. También hay una parte que se llama Venture Philanthropy, que son inversiones que no buscan retorno por encima. Las que buscan retorno por encima del 1 o del 0, pues resuelven parte van enfocadas más a modelos sostenibles, empresas sostenibles. Las otras hay muchas combinaciones, pues hay gente que invierto el 30%, hago un préstamo por el 30% y luego el 30% lo dono. Y hay muchas experiencias a nivel global y europeo en tema con ONGs y colaboraciones muy interesantes. Agustín, ¿tú nos quieres contar algo porque tú eres el alter ego del proyecto que tenéis con el Banco Popular y un poco también sobre el perfil de los proyectos que gestionáis? Sí. Nosotros estamos también en la inclusión financiera productiva,
igual que vosotros, porque la inclusión financiera en sí no resuelve el problema. Preguntas en Madrid o en cualquier ciudad de España, un país claramente bancarizado, ¿tiene usted cuenta corriente? ¿Tiene usted acceso? Pues sí lo tienes, pero no por eso mejora tu condición de vida, ¿no? Es la microfinanza productiva, donde el fin del crédito es generar una actividad de autoempleo que sí te permita aumentar con tu trabajo los ingresos, ¿no? Respecto a la pregunta que hacías, nosotros miramos muchas cosas en el lado social, ¿no? Pero una de las cosas que miramos, que están además en la definición de empresa social que está en el reglamento de los FESE, que antes aludía Javier Garayoa, de los Fondos de Emprendimiento Social Europeo, es que en los estatutos tiene que estar claramente reflejada la misión social de la institución, como su primera misión, ¿no? Y esto es difícil de defender muchas veces en un estatuto según entran inversores. Entonces, otra cosa que miramos es que en los acuerdos de accionistas de esas instituciones quede claro que los inversores financieros tienen un papel y que las directrices las va a seguir marcando el promotor, que generalmente es una fundación o una ONG en su origen. La mayoría de las instituciones, prácticamente todas las que nosotros invertimos, tienen una ONG en su origen. Y esa ONG, que nació básicamente con una misión exclusivamente social, ejerce de promotor y marca las directrices de conducta de esa empresa, que ahora ya es una empresa regulada, es una institución financiera regulada y supervisada, y es importante que la entrada de capital privado o institucional no genere conflictos ahí, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más importantes que nosotros miramos. De Pictet. Perdón. Podría preguntaros la estructura que tiene el fondo, porque es un fondo que se ofrece al cliente de banca privada. Aparte que me ha quedado claro perfectamente la rentabilidad y la misión de impacto que tiene. ¿Qué estructura tiene? Porque un cliente de banca privada necesita unos ciertos, para que sea insertado en su cartera, unos requisitos, traspasabilidad, no sé si has mencionado private equity, no sé si se trata de fondos de acción, o sea, es un fondo de acciones cotizadas. Si nos puedes dar la estructura. Y a Giovanni, si en BBVA tenéis iniciativas también de ese proyecto social de impacto, si tenéis iniciativas por parte de vuestra banca privada, ¿ha habido demanda o es una iniciativa del BBV, lo mismo que ha sido bastante pionero Banco Popular, con respecto a vuestros clientes de banca privada? Si hay iniciativas en curso en ese sentido. Gracias. ¿Respondo yo? Sí. Mira, la estructura nuestra es una anécdota curiosa. Nosotros invertimos vía deuda y vía capital en instituciones de microfinanzas. Las instituciones de microfinanzas son microbancos, son pequeñas instituciones financieras. Cuando se hizo el diseño del fondo, queriendo ser una entidad de capital riesgo española, nos encontramos con que la Ley de Entidades de Capital Riesgo Española prohíbe invertir en dos tipos de activos. Unos son los activos inmobiliarios, pero otros son las instituciones financieras, cuya prohibición se ha mantenido en la renovación de la ley de noviembre del año pasado. Entonces nos tuvimos que ir a una sociedad de capital riesgo en una jurisdicción en la Unión Europea, que es Luxemburgo. Entonces lo que tenemos es una sociedad de capital riesgo luxemburguesa, donde además en Luxemburgo se aglutina más del 60% de la inversión en microfinanzas, porque el gobierno luxemburgués tiene un sello de calidad que certifica que específicamente es una inversión social en microfinanzas. Eso respecto a nuestro caso. Sí, con respecto a BBVA, básicamente, cuando uno habla con inversores socialmente responsables, ¿no? Una de las cosas que ellos te dicen es que tienen dinero, pero no tienen muchos sitios donde colocar el dinero de una manera rentable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de impacto, y que el impacto sea a su vez verificable y que sea básicamente trasladable a sus inversores. Y con nosotros, en cada una de las grafías, está, por ejemplo, uno de los mayores fondos que es Responsibility, está con nosotros en buena parte de estas inversiones. Y por otro lado también está IFC, que es el brazo ejecutivo financiero del Banco Mundial que opera en los mercados emergentes. Entonces, no solo tiene este proyecto, tiene la vertiente propia de la ejecución, el know-how del punto de vista
de poner a disposición de los segmentos más desfavorecidos el acceso financiero, sino por otro lado crear vehículos para que la inversión, fondos de inversión socialmente responsables puedan tener destino, digamos, de mayor éxito posible en estos mercados, que es un poco la idea. Y dentro de BBVA, básicamente, de banca privada, hay una cantidad de fondos que son pioneros, que son los fondos solidarios, que operan en buena parte de instituciones que tienen sellos de inversión social responsable. Y sí, hay una gama de productos ahí a disposición de nuestra banca privada también para que operen en mercados parecidos. Bueno, vamos avanzando. Bueno, si tienes alguna... Si os parece, vamos avanzando porque hay un tema que yo creo que viene al hilo y es todo el tema de las plataformas de financiación, no solamente a través de entidades financieras. Y, bueno, José creo que es la persona adecuada para contarnos qué se está haciendo en España o fuera de España. Sí, yo creo que hay tres factores que están provocando un cambio en el mundo de la inversión, que también se aplica al mundo de la inversión de impacto, que también participa de estos fenómenos de cambio, ¿no? Son los cambios que proceden de la aparición de las nuevas tecnologías, de la posibilidad de la accesibilidad de proyectos a través de plataformas que permiten que todo el mundo pueda invertir en empresas. El tema también el cambio de mentalidad que estaba diciendo, ¿no? Cada vez más la gente utiliza Internet y se impone más la economía colaborativa y perdemos el miedo a invertir a través de plataformas, etcétera. Y en concreto en España y en otros países de nuestro entorno, el reconocimiento legal de este tipo de plataformas de financiación participativa, ¿no? En España, como comentaba antes, hay una nueva ley que lo regula y nos somete a la supervisión de la CNMV. Por tanto, es dar un sello de calidad, una marca de reconocimiento a este tipo de inversión. Es muy interesante ver cómo, además, es un fenómeno que va en aumento, que es, además, complementario a la inversión tradicional. O sea, no es sustitutivo, es complementario, ¿no? El año pasado se calculaba que el volumen de operaciones que había habido en plataformas de financiación alternativa online en Europa era de 3.000 millones de euros y se estima que para este año pues, se duplicara esa cifra, ¿no? Entonces estamos viendo unas tasas de crecimiento en inversión a través de plataformas tanto en equity como en lending muy significativas. Lo interesante de este tipo de plataformas es que no es solo una vía para dar acceso a los inversores, tanto profesionales como minoristas, que en el caso de la Bolsa Social nos dirigimos tanto a inversores profesionales como minoristas, para financiar los proyectos, sino que también es una manera de dar la validación del mercado al proyecto, dar mucha visibilidad a la empresa, que está en las redes, es muy viral, lo conoce todo el mundo y es una manera también para que la empresa, en este caso las empresas que nosotros buscamos, que son empresas que funcionen bien, que tengan potencial de crecimiento, que tengan un modelo de negocio probado, pero que tengan ese impacto positivo del que hablaba Luis, pues tengan una visibilidad y, por tanto, generen pues no solo financiación, sino también aliados, partners, clientes, que eso también es un apoyo intangible muy interesante en una empresa que está buscando financiación. Por dar unos datos, en Europa, en el ámbito ya moviéndonos a la inversión de impacto social, nosotros somos la primera plataforma en España, además, en general, de todas las plataformas somos la primera autorizada, de impacto y no de impacto. Pero en Europa ya es un mercado mucho más desarrollado, particularmente en Reino Unido, donde existen iniciativas como ethics.org, que hay empresas que están levantando un millón de pounds, $1,5 millones, etcétera, ¿no? Otra plataforma que es muy interesante, que liga con el reto que mencionaba Javier, uno de los retos, ¿no? El tema de la liquidez del mercado secundario, que es una cosa que nosotros queremos explorar al futuro, es Abundance Generation, también en Inglaterra, donde hay un mercado secundario de bonos que financian energías renovables, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, la verdad, un cambio muy interesante. Está trayendo mucha atención por parte del sector financiero también. Vemos que es un instrumento muy útil tanto para los inversores profesionales como para business angels también, de una manera muy sencilla de sindicar operaciones. Y también el inversor minorista, que en el mundo de la inversión de impacto se queda un poco fuera, ¿no? Entonces, afortunadamente, la ley del crowdfunding prevé unos mecanismos de transparencia, de claridad, de limitación de lo que el inversor minorista puede invertir, que es un equilibrio adecuado, en mi opinión, entre eso, entre la transparencia y dar acceso también al inversor minorista a este tipo de inversiones. Bueno,
Antes de hablar de los inversores, seguro que el tema de las plataformas colaborativas de financiación tiene que suscitar comentarios o preguntas. Nosotros, en nuestro caso, como... Sí, o sea, creo que vamos a hablar de la medición de impacto. En nuestro caso, y me parece que es el caso de Luis también, y de Gawa y tal, no puedo hablar por la Fundación Microfinanzas del BBVA, nosotros exigimos a las empresas que midan el impacto social, porque consideramos que lo que el inversor busca cuando viene a la bolsa social es un retorno financiero, apostar por una empresa que puede crecer, pero también apuesta porque tiene un impacto social y que decimos que es medible. Y nosotros les exigimos que midan el impacto social y lo reporten durante 5 años por lo menos, con una serie de... O sea, que hagan proyecciones de objetivos de impacto social, que elaboren unos indicadores de impacto social, que hagan sus proyecciones a 5 años de cómo van a mantener esos indicadores, y eso lo reportamos a través de la plataforma. Está visible, o sea que sí, a nosotros nos importa mucho el impacto social. Luego, si os parece, hablamos de la medición, que es un tema que estamos dejando, pero que yo creo que va un poco por la línea tuya, pero si queréis cerramos el tema de las plataformas, pero me parecía que era un tema... Bueno, luego hablaré del control de los impactos. No, pero en concreto sobre las plataformas, si estáis considerando y estáis teniendo en cuenta con la administración es decir, el que esas plataformas puedan ser utilizadas. En el caso del minorista está claro que hay una protección y todo está claro, pero en el caso de los institucionales hay limitaciones. Entonces, yo en este momento no tengo muy claro si algunas de estas limitaciones legales permiten a estos inversores institucionales entrar en este tipo de plataformas. No sé cómo tenéis este tema. Sí, es muy buena pregunta. La ley distingue 2 tipos de inversores en el mundo del crowdfunding, los acreditados y los no acreditados. Los acreditados vienen a ser los inversores profesionales y también business angels que demuestran capacidad, o cualquier inversor que demuestre una capacidad y una experiencia y un conocimiento, que ganan más de 50.000 euros al año, que tienen un patrimonio financiero por encima de los 100.000 euros y que son capaces de asumir el riesgo que implica invertir en empresas jóvenes, ¿no? Ellos pueden invertir sin límite de cantidad en las empresas que publicamos en la Bolsa Social. Los no acreditados, que vendría a ser una persona que quizá no tenga esa experiencia inversora, pero que quiere introducirse en ese mundo de la inversión, no pueden invertir más de 3.000 euros por proyecto. En cuanto a lo que... No sé si aludes a las limitaciones legales que tienen los inversores como fondos de pensiones, etcétera. Fundamentalmente me refiero a los temas de fondos de pensión. Sí, ahí es un tema que efectivamente es una pena que efectivamente que quizá no se les deja a esos inversores tanta libertad como quisieran para poder invertir en este tipo de proyectos. No obstante, bueno, hay maneras en las que se pueden invertir, y yo no sé si, bueno, igual es demasiado entrar en cosas demasiado técnicas en este punto, pero vamos, yo sé que hay esfuerzos por parte del legislador europeo para permitir a los fondos de pensiones y otro tipo de inversores institucionales que están más regulados en cuanto con la composición de su cartera, para permitirles que inviertan en este tipo de inversión directamente en empresas sociales, ¿no? Yo creo, Carlos, que le tienes que invitar a José a un café y que te abunde en el tema, porque creo que puede haber maneras, ¿no? Pues encantado, pago yo incluso. No hay problema. O Francesc. No, por Fonditel me imagino. Vale. ¿Algún comentario más sobre plataformas? Si no, pasamos al tema de la medición que está ahí asomando, ¿vale? Y que además es un tema pues inherente a las inversiones de impacto, ¿no? El rendimiento financiero, rendimiento social, con intencionalidad, pero con medición también. Entonces, bueno, este es un tema peliagudo, me imagino, o por lo menos muy complejo. ¿Cómo se mide el impacto? ¿Qué diferencias, Carlos? Te apunto a ti. O Agustín, contrastando con la medición del impacto financiero. Mira, si quieres, yo por alusiones, pero voy muy breve, le traslado la palabra enseguida a Agustín. Cuando empezamos con esto y vemos que tienes una inversión, por supuesto, pero tiene que hacer impacto,
Nuestra obsesión en el banco es, ¿y ese impacto? Mi cliente es lo primero que me va a preguntar, pues si no, eres una inversión como cualquier otra. Y ese es mi gran caballo de batalla, porque someto a Gagua como responsable nuestro, ¿verdad?, en esta inversión, a que me explique cómo se mide ese impacto. Yo creo que él tiene una buena respuesta. Has esperado a preguntármelo aquí delante de todo el mundo, ¿no? A ver si me... Bueno, nosotros básicamente nuestro objetivo es seleccionar. Hay muchas instituciones de microfinanzas, hay 4.000 en el mundo. Seleccionar las mejores que combinen retorno financiero con retorno social. Entonces, comienza en el due diligence. Como nosotros hacemos una verdadera auditoría de impacto que se llama, afortunadamente en el sector hay mucha buena práctica en esto, o por lo menos herramientas, no sé si se utiliza mucho. Hay una herramienta internacional que se llama CERISE, son 500 preguntas sobre el impacto que está generando la institución de microfinanzas que vas y tienes que comprobar. Luego nosotros en nuestros due diligence pasamos lo menos 5 días enteros haciendo la auditoría inicial de impacto. Debe ser carísimo, ¿no? No es carísimo. Lo que incluye es que tienes que ir a un país extranjero a que te certifiquen como auditor de CERISE, y lo hacemos nosotros mismos. Lo hacemos el equipo de Gagua, Luca Torre, Pilar Larios, que está aquí sentada, y yo nos dedicamos a eso, y es lo más bonito de nuestro trabajo, realmente. Esa es la Pago por pinchar, porque si tenéis que dedicar 5 días a cada proyecto, te va a decir un inversor. Es uno de los cuellos de botella que hay en nuestros proyectos, por lo menos. Pero luego, todas esas métricas, seleccionamos 32 métricas que nos ha validado la propia Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. La agencia es uno de nuestros principales inversores a través del Fondo de Promoción para el Desarrollo, y para la agencia la inversión en nuestro fondo es ayuda oficial al desarrollo, igual que lo que la agencia dona a través de una ONG. De esas métricas seleccionamos 25 con las que calculamos una puntuación de impacto. Igual que hay un net asset value, un valor liquidativo del fondo, hay una puntuación de impacto social que se va siguiendo y se puede ver cómo sube y cómo baja dependiendo de lo buenos socialmente que sean las instituciones que seleccionamos. Y vamos un paso más allá, quizá es una práctica todavía no habitual en el sector, pero como los inversores nos preguntaban siempre por el impacto, lo que dijimos es, mira, igual que tú tienes la auditoría de Deloitte que te dice cómo financieramente va el fondo y qué beneficio está obteniendo, ¿por qué no hacemos esto mismo para el impacto? Entonces, a la salida de cada inversión entra un auditor social seleccionado por los propios inversores, donde nosotros no participamos, a medir esas 25 métricas y a hacer una puntuación de impacto del fondo auditada. Y esa puntuación de impacto genera lo que se llama un carry social. Es decir, mi comisión de éxito por el retorno no lo da solamente el retorno financiero, lo da el haber tenido un impacto social especialmente bueno. De forma que si yo hago una gran puntuación de impacto, si tengo un 9 sobre 10 de impacto, yo cobro un carry como gestor mucho mayor, y si tengo una puntuación baja de impacto, tengo un carry menor. Y como la gente en este mundo solo se cree los incentivos económicos, eso demuestra a nuestros inversores que tenemos un incentivo económico fuerte para seleccionar instituciones buenas desde el punto de vista del impacto social. ¿Vosotros cómo medís el impacto? Sí, bueno, nosotros y reportáis, sí. Porque supongo que sí, hay que medir. Hemos empezado con la cartera de Crear Desarrollo a medir el impacto el año pasado y lo presentamos en la Junta General de este año, y la verdad es que fue un éxito, porque tú cuando estás en los proyectos que te los conoces también lo ves clarísimo el impacto, pero los inversores que están un poco más lejos no lo ven, ¿no? Entonces ahí fue un poco revelador, ¿no?, ver cómo de verdad los inversores valoraron ese impacto, ¿no? Lo hacemos de una forma muy sencilla. Yo creo que hay que juntar el tamaño de la inversión con el tiempo dedicado, ¿no?, que es para nosotros es clave, ¿no?, tanto por nosotros, porque lo hacemos también combinado con ellos, ¿no? A nosotros del impacto lo que nos parece interesante es el proceso, o sea, es decir, involucrarnos nosotros como fondo, como CREAS, y ellos también como emprendedores, ¿no? Porque en ese proceso salen muchas cosas, impactos positivos, impactos negativos, análisis por donde podemos tirar, estrategia, salen muchas cosas de ese proceso. Entonces, es la parte más interesante. Luego lo que hacemos es medir como entre 8 y 10 indicadores, los medimos cada año y intentamos poner un objetivo de mejora y vemos cómo va mejorando cada año. Hemos ya medido Crear Desarrolla, y este año estamos midiendo ya también Creas Inicia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Le dejamos a Francesc. Aquí.
buenos días. Soy Francesc Martínez, de Fonditel. La pregunta va dirigida a todos vosotros. Desde el punto de vista de los fondos de pensiones, pues un tema importante para nosotros, lo que es la gestión, es medir esas inversiones de impacto, sin duda, pero quizás también es tener un estándar, ¿no? Porque a la hora de comparar unas inversiones con otras, estoy viendo que cada uno pues va casi por su propio lado, ¿no? de la calle. Entonces, pues no sé si habéis pensado en algún momento o tenéis algún conocimiento, iniciativas de estandarizar esta información, al final, para que nosotros podamos comparar como inversores finales, y también pues para que el inversor o partícipe de los fondos de pensiones en última instancia pues diga es mejor o es peor, o me siento más identificado o menos identificado, o veo la rentabilidad, bueno, propiamente el impacto ligado a la financiera. Pues nada, se trataría un poco de esto, que nos deis un poco el feedback de cómo lo veis. Creo que, José, igual desde la perspectiva de Redis, no sé, o desde la tuya propia. Sí, bueno. Ahí nosotros lo que hacemos es, o sea, ya existen estándares de medición de impacto. Ha habido mucha discusión sobre este tema. Se discutió en la Unión Europea. Yo tuve la oportunidad de, cuando en mi pasada vida de burócrata, de precisamente participar en este tipo de discusiones, porque para los fondos de emprendimiento socioeuropeos una de las exigencias legales es que midan el impacto social conforme a unos estándares. Entonces, estos estándares se basan en los desarrollados por la Asociación Europea de Capital Filantrópico, que, por cierto, organiza, aprovecho para meter aquí una cuña publicitaria, organiza su conferencia anual el 1 y 2 de diciembre en Madrid, y van a venir, bueno, pues fondos de inversión de impacto y gestores, intermediarios de toda Europa aquí a Madrid, y yo creo que va a ser muy interesante. Así que, bueno, os invito a que también os unáis. Y ellos han desarrollado una guía con una metodología muy sofisticada para medir el impacto social de las empresas, ¿no? Al final, lo que se concreta es que, en cosas muy básicas, primero hay que medir el impacto, que no es tan evidente, ¿no? Y segundo, más que una metodología, lo que es un proceso, ¿no? Primero tienes que definir quiénes son tu público objetivo. Segundo, cuáles son tus objetivos de impacto social. Tercero, establecer unos indicadores que tengan sentido. También hay que tener cuidado, aquí añado una pequeña cuña, en sobrecargar mucho la medición de impacto, porque, bueno, pues las empresas lo que tienen que hacer es producir, no pueden dejar mucho o dedicar muchos recursos a la medición de impacto, deben dedicar los justos, ¿no? Por tanto, esos indicadores que tengan sentido, que sean sencillos, pero que sean aclaradores del impacto que están produciendo, establecer unos objetivos, medirlos y reportarlos, ¿no? Y eso es un poco lo que, de una manera muy sencilla, nosotros hacemos en la plataforma, ¿no? Y es público. Lo interesante es que esa información es pública, ¿no? Solo añadir, complementando lo que dice José, además de la European Venture Philanthropy Association, yo destacaría quizá la propia Global Impact Investing Network, que desarrolló, de sus primeras cosas que desarrolló son las métricas IRIS. Las métricas IRIS, en este momento hay, creo que más de 300 gestoras en el mundo, y además es público. Tú googleas IRIS Registry y metes Responsibility o metes Gawa Capital y te aparecen todas las métricas que utilizamos, y es intersectorial. O sea, vale para microfinanzas, pero vale también para agricultura, para educación, para sanidad, para tecnología, para el desarrollo. Y la Social Impact Investing Task Force del G8, que se mencionó esta mañana, ha adoptado IRIS como la métrica estándar, ¿no? Entonces, el mundo ideal será cuando, en un momento dado, pues tú puedas entrar en nuestras métricas IRIS y las compares con las métricas IRIS de nuestros competidores y puedas ver realmente el impacto, la diferencia de impacto, ¿no? Eso sería, yo creo que determinante, ¿no? Javier, no sé si tenemos mucho tiempo. Vamos fatal, ¿no? Estamos ya en el tiempo de descuento. Bueno, pues si alguien quiere hacer un último comentario de la mesa o del otro lado de la mesa. Estamos en tiempo de descuento, ¿eh? No, en España hay una iniciativa que ha promovido el tercer sector ONLBG, que precisamente ya hay una norma que han desarrollado para medir el impacto de su acción social. Y está funcionando, entonces está abierto cualquier ONG o organización del tercer sector participar y tener unas métricas muy sencillas, pero realmente ayuda a enfocar el impacto. Es sencillo, no es complicado, y estamos trabajando con el tema. Muy bien, pues bueno, espero que haya sido muy interesante. Para mí ha sido súper interesante.